Ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida a la lección 4 de nuestro curso, La Biblia, la obra Salvador. Como es nuestra costumbre, vamos a comenzar nuestra clase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, amigos. Ok. Señor Jesús, estoy muy agradecido porque llevaste una vida perfecta en en este mundo y por eso cuando entregaste tu vida valió mucho ante los ojos de tu Padre, valió todo, es el precio más caro que uno podría pagar y diste todo por nosotros. Por eso estamos aquí hoy, para alabar tu nombre, para crecer en la fe y para prepararnos a compartir tu amor con los más posibles. Señor Jesús, em, pues te alabamos por tu sacrificio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hay varios amigos que creo que ya quieren entrar. Entraron en la sala de espera durante la oración. Amigos, ¿se acuerdan de los objetivos del curso? Es simplemente vamos a estudiar 8 historias claves de la vida de Jesús, de la última fase de su ministerio. em, y también de lo que viene siendo la última semana también bueno, de su vida aquí en este mundo, bueno, su vida, su muerte y su resurrección más bien, y luego vamos a prepararnos para compartir. Cada uno va a preparar una pequeña enseñanza para compartir con alguien. Esa es la tarea final para el curso, pero bien, en las últimas lecciones hablaremos acerca de esa tarea y no se asusten, si están presenciando la clase, si están poniendo atención y participando, van a estar bien, porque ya van a tener la idea de cómo se hace. O sea, la tarea final va a ser lo mismo que estamos haciendo en la clase, básicamente. ¿Ok? Muy bien. O sea, vamos a usar el método de las 4C. ¿Ok? Bien, lección 4 es la primera cena del Señor. Tal vez han oído hablar de la última cena, pues aquí le pongo la primera cena. Bueno, Mateo 26, si quieren abrir sus Biblias, sería recomendable. Ok, y ok, hoy vamos a ver Mateo 26 como forma de introducción o forma de, por decir, captar la atención. Les planteo una pregunta. Es una parte de la historia que no viene aquí en Mateo 26, pero sí apareció en el video y sucedió justo antes de lo que vamos a estudiar en Mateo 26. Justo antes viene de hecho, en el Evangelio de Juan, ¿ok? Es esto, mi pregunta va a ser, ¿por qué Jesús les lavó los pies a los discípulos antes de la cena? ¿Ok? Esa es la pregunta. Explico la pregunta un poco. Jesús sabe que viene de Dios, que va a volver a Dios, que el Padre le había dado toda la autoridad. Están apenas a punto de cenar o empezando a cenar y Jesús se levanta, se quita como su tipo capa, su manto. em, se ata una toalla a la cintura, echa agua en un recipiente y se pone a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro dice, no, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. No, jamás te voy a dejar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús quería lavarle los pies? Ok, bien, veo dos manos. Vamos a darle la palabra primero a Nimia y después a Nelson Alexander. Primero Nimia. Acuérdense, amigos, si quieren aportar, la mejor forma es levantar la mano en el chat, así de manera ordenada.
podemos participar, ¿ok? En vez de interrumpir a nuestros compañeros. Nimia primero. Ok, bueno, principalmente Jesús le lava los pies a los discípulos para mostrarle que él, que era el maestro, que era el Dios que estaba con ellos, se humilló porque ese era un trabajo que hacían, eran la gente del servicio, pues los servidores, mejor dicho. Y sin embargo, él lo hace con sus discípulos para que ellos aprendieran de él, porque es que él nos dejó toda enseñanza allí para que cada uno de nosotros actuemos, amemos, nos amemos unos a los otros, como él lo dijo. Entonces, esa era una enseñanza, ¿ve? Que él se bajó, ¿verdad? No tuvo tal escrúpulo, ¿no? Sino que al contrario, le lavó los pies, enseñar de humillación. Gracias. No, gracias a usted, Nimia. Le escuchamos a Nimia hablando de, era un acto de servicio. Quería servirles a sus discípulos, pero también es un ejemplo, o sea, les está dando una clase a sus discípulos, de sus últimas clases con Jesucristo. Y tercero, es un acto de humildad. Así como vimos el lunes en la clase que Jesús entra, un rey humilde, hoy vemos nuevamente Jesús mostrándoles humildad a sus discípulos. Gracias, Nimia. Nelson Alexander, después sigue José Peña. Nelson, por favor. ¿Me oyen? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Ok, bueno, siguiendo con todo lo que ya mi hermana dijo y lo que usted acotó, agregó, también pienso que es bueno, en un primer punto es un ejemplo, ¿verdad? Que nos está dando, nos está enseñando humildad, pero también es como algo que está viendo como hacia el futuro también, hacia esa gran misión que ellos iban a tener que cumplir cuando Dios los enviara a anunciar el Evangelio. Como él dice en Mateo 28-19, vayan a todas las naciones y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que Dios viene a servirnos a nosotros. Y Él dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y de igual manera, en la cena Él se hace presente a nosotros. Es de Dios hacia nosotros, un servicio que Él hace cuando viene a alimentarnos con su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Y ese mismo servicio es el que quiere que nosotros anunciemos al mundo con el Evangelio, que llevemos ese mensaje y sirvamos al prójimo como se presente de diferentes maneras para tener un impacto con la palabra de Dios hecha realidad también. Sí, muchas gracias, Nelson Alexander. Es cierto, o sea, Jesús también está estableciendo una cultura de servicio para la iglesia, para el futuro de la iglesia. Está diciendo que en sí eso es parte del ADN de un cristiano, de un ministerio cristiano, y que en sí la palabra ministerio es servicio, ¿verdad? Jesús está, eh, por eso usamos la palabra ministerio, porque la idea es ministrar, servir. ¿Ok? Para eso existe la iglesia, para darle la gloria a Jesús y para servir al mundo con el amor de Dios. José Peña, gracias Nelson, gracias. José Peña, adelante. Dios bendiga. Pues Igual. recordemos que lo que Jesús hacía era simbolizando siempre alguna enseñanza, un mensaje para cada uno de nosotros. Recordemos que de costumbre, el pueblo judío siempre al entrar de la casa siempre tenía unos cántaros con agua para lavar los pies. Cuando Jesús hace esto, es como un oficio de siervo, que por esa razón fue que Pedro dijo, espérate, maestro, no,
yo no voy a dejar que tú me laves los pies, ¿no? Entonces el maestro, ok, pues está bien, tú sabes que si tú no te dejas lavar los pies, tú no puedes ser digno de mi reino. Ah, no, pues báñame entero entonces, mejor báñame entero entonces. Entonces, dándonos a entender, recuerden que mayormente el pueblo judío siempre, el transporte de ellos era a pie, siempre sus pies estaban llenos de polvo y por esa razón, esa era la costumbre. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que todo el peso del cuerpo va encima de los pies, por eso es que simbolizaban tantas cosas los pies, porque era lo que llevaban el cuerpo, era lo que llevaban las cargas. Y Jesús le dijo, venir a mí todo aquel que esté cargado y cansado y yo lo haré descansar, dándonos a entender a nosotros que cuando nosotros somos siervos, porque una de las cosas que no nos gusta a nosotros es servir. El mayor Préstame la Biblia, ejemplo Mateo. de servir nos lo dio nuestro Mateo Señor 26. Jesucristo. Cuando nosotros servimos, somos mejor que cuando nos sirven a nosotros. Entonces, el mayor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, dándonos a entender que mayor es el que sirve, no aquel que le sirven. De igual manera, a veces tú pasas por donde hay una persona de bajos recursos, está pidiendo por cualquier necesidad. Hay personas que no extienden la mano a darle. Y si uno se pusiera a pensar y tú fueras el que tuviera en la silla, en vez de ser el que tiene la posibilidad de ayudarlo, tú pensarías en ponerte en ese lugar. Entonces eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él se puso en el lugar de siervo hasta la cruz de muerte, dándonos a nosotros a enseñar que es mejor servir que ser servido. Dios bendiga. Amén. A usted, José, muchas gracias. Le damos la palabra a Alex Rojas. Alex, levanta la mano. Gracias, Alex. Sí, profesor, yo quiero dar mi pequeño aporte también de mi parte. Eh, Jesús lavó los pies a los discípulos. Eh, para mí entender, eso tiene mucho significado. Jesús al lavar los pies a los discípulos, para mí eso significa que tenemos, al venir Jesús en el mundo, al morir en la cruz, tenemos los pies limpios y podemos caminar con los pies limpios sin pecado. Gracias, Alex. Ese es mi Gra- aporte. no, gracias, gracias. Y eso no es nada más la opinión de Alex. Eso sí viene tal cual en lo que dice Jesús, ¿verdad? Pedro dice, no, no me vas a lavar los pies. Y Jesús dice, si no te lavo, no estás limpio. Y dice, no todos ustedes están limpios, indicando, hablando de Judas, ¿verdad? Y luego Pedro dice, no, entonces lávame todo el cuerpo, Jesús. Y Jesús dice, no, 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 si uno ya se ha bañado, no necesita lavar el cuerpo. O sea, dando de entender que justo lo que dice Alex, estamos hablando de una limpieza espiritual. Gracias, gracias, Amén. Alex. Néstor, adelante, pide la palabra, Néstor. Pastor, en esta historia, pues yo miro, ¿no? Que Jesús se despojó de todo. Siendo rey, siendo Dios, le estaba enseñándolo a los discípulos y también nos enseña a nosotros que debemos ser ¿qué? Humildes, humildes, tener amor, así lleguemos a un grado de ser pastor, apóstol o profeta, siempre debe uno de ser humilde. Ahí Jesús está enseñando la humildad, está enseñando también que uno debe de humillarse, está enseñando el amor hacia los demás. Por muy grandes que seamos nosotros, tenemos que ser pequeños delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos siervos inútil delante de la presencia de Dios. Entonces, cada día nosotros, cuando Dios más los dé de su Santo Espíritu, entre más grandes seamos
En el servicio al Señor debemos ser humildes y sencillos. Amén. Ese es mi aporte. Gracias, gracias, Néstor. Y yo creo que Jesús también enfatiza esto porque conoce la naturaleza humana, ¿verdad? Es fácil cuando uno llega a servir en un cargo de liderazgo o algo, por ejemplo, como los fariseos, fácilmente salimos con que ahora todos me sirven a mí, pero no, Jesús en su vida, en sus últimos actos, eh, desde de principio a fin, Jesús es el siervo de Dios y nos enseña también. Sí, como dice Manuel Enrique en el chat, de ser mansos, temerosos, amables, humildes. Está bien ser líder, amigos, pero un líder eh, con un corazón de siervo, ¿ok? Bien, vamos a seguir. Gracias, amigos. Eso, lo que acabamos de hacer, amigos, es un ejemplo de cómo captar la atención. Ok, agarramos un tema que tiene que ver con la historia y ya para entrar en la historia propia. Ramón, ¿desea aportar también, Ramón? Sí, ya mi aporte lo hice en el chat con respecto al tema, pero tengo una pregunta, o más Díganos. bien para que se aclare. Recuerde que algunas instituciones eclesiásticas establecen este servicio que hizo Jesús a sus discípulos como ejemplo de humildad y de servicio, lo establece como un parte del sacramento. Entonces, para que usted nos aclare, nos explique que si el lavatorio de pies es instituido como un parte del sacramento o no. En sí parece que no es lo que Jesús tiene como intención de en sí el acto de lavar los pies. Pero, señor Ramón, no está mal si se hace y, o sea, no tiene nada de mal. Y Ajá. sobre todo, lo que Jesús quiere es que todos los días, en cada momento que estemos sirviéndonos el uno al otro y que estemos con ese corazón, eso más Uh-huh. bien. Pero en sí no parece que esté así como sí, Sí. estableciendo como un sacramento. Leyendo la historia en su contexto, no parece. Oh, Pero no exactamente. tiene nada Sí, de sí. mal. Ujú. Es decir, que si una iglesia lo celebra, no está mal. Y si no lo celebra, también da igual. Lo importante es tomar el ejemplo Y de sí, humildad y de servicio. sí, es eso, bien, Perfecto. bien dicho, Muchas bien gracias. dicho. Muchas gracias, profesor. Gracias. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Pero sí, bueno, ellos tampoco no entendieron bien en el momento. Jesús le dice a Pedro, no, ahora no entiendes, Pedro, lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Si yo no te los lavo, no pueden ser míos. Pero si, como nos dijo Néstor, si yo, el maestro y señor, les estoy lavando los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y yo les doy este ejemplo para que hagan lo mismo, ¿ok? Bien, bien, bien. Ok. O sea, como dice Ramón, pues sí, o sea, literalmente está bien hacer eso, pero sobre todo es tener ese corazón de siervo en cada momento. Bien, ahora vamos al paso 2 de las 4C, que es contar la historia. Amigos, voy a abrirlo, voy a darles la oportunidad. Si alguien aquí desea contar la historia en sus propias palabras. No sé si vieron en la tarea puse, si quieren más o menos poner por escrito su propia narración de la historia. Alguien aquí podría ponernos el ejemplo de cómo contar una historia bíblica. Ustedes me escucharon haciéndolo en las primeras 3 lecciones. Ahora me gustaría empezar a escucharlos a ustedes practicando cómo contar una historia bíblica en sus propias palabras, pero a la vez siendo fieles al texto bíblico. O sea, no vamos a cambiar cosas, no vamos a
insertar nuestros comentarios, nuestras ideas, nuestras prédicas en esta parte. Es solamente contar la historia en nuestras propias palabras. ¿Alguien desea intentarlo? ¿Alguien lo hizo en la mañana? Ahí les pongo el reto, que el grupo de la mañana sí lo intentó. Hubo un valiente que lo hizo. ¿Alguien desea intentar? Bueno, ¿Nimian desea intentar? sí, voy a Ok, intentarlo. Ok. Dele. Tenemos primeramente que era la fiesta, había una fiesta y los discípulos estaban preocupados por saber dónde quería el maestro celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y bueno, ellos se dirigen a él, maestro, ¿dónde iremos a celebrar la Pascua? Y bueno, vemos que él les indica, bueno, vayan a que el señor tal, en realidad no me dio tiempo de pulgar los otros evangelios, para buscar a ver si aparece el nombre, pero bueno. Y él les dice, vayan y díganles que ya está cerca mi hora y que quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en su casa. Qué maravilloso que el Señor quiera entrar en nuestros hogares, en esa casa. Eso fue una bendición, ¿verdad? Que Él escogiera a esa persona para celebrar la Pascua. Y ellos van y hacen como el Señor les había indicado. Y bueno, prepararon la Pascua y se reunieron todos, ¿qué? Y es allí donde vamos a ver todo ese desarrollo de cómo el Señor ya sabía por todas las cosas que iban a pasar. Él era Dios y Él les dice, uno de ustedes ciertamente me va a entregar. Y oye, ellos todos se sorprenden, quedan sorprendidos. Me imagino yo, ¿serás tú? ¿Quién será, maestro? ¿Seré yo? Y hasta el mismo Judas le dice, maestro, seré yo. Y él le contesta, tú lo has dicho. ¿Ves? Entonces ahí vemos que Judas se levanta porque él sabía en qué andaba. Entonces ahí vemos pues cómo el Señor, que es el mismo Dios, él sabía quién le iba a entregar. Y ellos estaban muy tristes, pues, porque a lo mejor pensaban, ¿verdad? Cónchale, todos estamos con el Señor. ¿Y quién será el que lo va a entregar? Se preguntaban unos a otros. Entonces vemos la magnificencia, la omnisciencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, en saber todas las cosas. Él conoce el presente, el pasado y el futuro, y eso nos ayuda a afianzarnos más en la fe y en la confianza de nuestro Dios. Entonces vemos que, bueno, ahí él es allí donde parte el pan y les da a sus discípulos, y también la copa, y le dicen, este es el nuevo pacto. Bueno, más o menos, más o menos, profesor. Oh, súper Gracias. bien. No, gracias a usted, niña. Excelente empeño. Gracias, Nimia, por preparar esta narración de la historia. Ahí dice Alex en el chat, la está felicitando. Gracias, Alex, por animar a Nimia. Veo la mano de Ramón. ¿Desea usted agregar algo o hacer algún comentario? Sí, algo resumido que preparé aquí de la historia, pero siempre dejo que algún hermano participe, como yo participo tanto. Sí. Bien,
Sí, la historia de Jesús nos enseña algo muy importante que yo resalté aquí, que es la unidad familiar, la unidad con los amigos. Fíjese que Jesús hizo esa reunión con sus amigos íntimos, con sus discípulos. Y la familia, ¿qué sucede con la familia cuando se reúne? Como decía el video, se cuentan las cosas, los secretos, se dicen las cosas íntimas, los pormenores que no se le va a decir en público. Y entonces Jesús reúne a sus discípulos porque va a instituir algo muy importante, le va a dar un secreto muy importante. Y en este acto tan íntimo, Jesús usa el pan, usa el vino para simbolizar su cuerpo y su sangre y darle esta enseñanza a sus discípulos para que se establezca esta actividad de la Santa Cena. Pero también les revela un secreto a sus discípulos. Fíjese que está entre familia, en la familia se revelan los secretos y él quería que sus discípulos tuvieran plenamente consciente y claro de todo lo sucedido más adelante. Y bien, y le dice, bueno, dentro de ustedes también hay uno que me va a traicionar. Es decir, que Jesús le dio toda la preparación para antes de su partida, para que sus discípulos supieran qué hacer. Y ahí quedó instituida lo que es la cena del Señor, que es tan importante para nosotros, que simbolizaba nuestra salvación. Muchas gracias, profesor. Y gracias a los hermanos. Gracias a usted, gracias a usted. Ok, que sí, ese tema la cena es familiar, no es... Jesús ya los conocía de manera íntima, ya tenía 3 años con ellos, ¿ok? Eso también podemos ver que la cena del Señor es para amigos en Cristo, para hermanos en Cristo, ¿ok? No es algo que se hace con, digamos, los nuevos invitados que tal vez todavía no conocen a Cristo. No sé, o sea, la cena es algo para los que disciernen, ¿ok? El cuerpo y la sangre de Cristo. Eso nos indica Pablo en la carta a los Corintios. José Peña, adelante. Pues agregando algo ahí, hace creo que eran unos meses atrás, estaba analizando eso que me llamó mucho la atención, que Jesús estaba muy ansioso por celebrar esa cena de la Pascua. Y recuerdo que la palabra cita que cuando hicieron la cena, el primer tema que Jesús plantea es que hay uno de los que está aquí conmigo, me va a entregar. Es como la hermana decía, dice la palabra que se decían uno al otro que si era yo o aquel. Entonces él dijo, el que come conmigo y entra a la mesa en mi plato, ese es. Que era Judas que estaba al lado. A veces nosotros estamos en un ambiente, en un entorno que nosotros sabemos quién nos hiere. Sabemos quién es quizá quien nos levanta una falsa calumnia. Y algo que me llamó mucho a la atención ahí fue que en el momento que ya Jesús le había dicho a Judas que él era él bendijo los alimentos. Le dijo, este es el pan, cuál es mi cuerpo, que será entregado. Esta será mi sangre. Este vino será mi sangre, que será derramada por cada uno de ustedes. En nuestra vida secular, hermano, es muy difícil a la vez. No es que no se puede, porque con Jesucristo todo lo podemos. Que a ti te hieran o te abusen sexualmente y todo, y tú tengas la capacidad para tú comer con esa persona que te ha herido, que esa herida que hizo esa persona en tu corazón fue sellada, es algo fuerte, porque Jesús continuó su propósito. Y además de eso, cuando ellos se van, se sintió tan conmovido porque los discípulos al parecer estaban desconectados del propósito por el cual estaba en la tierra. Porque dice que más adelante él se fue a Getsemaní a orar. Él se fue a orar por la razón de que él sabía que lo iban a entregar y él sabía a lo que se iba a detener, y es tan tal que la palabra dice que él oró, creo que fue de 3 a 4 veces: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Se subió a 3 de sus discípulos, a Pedro y a 2 más.
explicándole que él se sentía, al saber que iba a morir, su alma se sentía agobiada, dice la palabra, dándonos a entender que a veces nosotros estamos en situaciones fuertes, hermano. Podemos acudir a los demás hermanos para orar. Aunque Jesús se sintió decepcionado de los mismos discípulos, porque cuando él baja, lo encuentra durmiendo. Y él le explicó la situación por la cual estaba subiendo. Yo me siento agobiado, mi alma se siente afligida. Velar conmigo. Y lo hizo por 3 veces. Y la segunda vez también lo encontró dormido, lo dejó durmiendo. Y ya la tercera vez ya él sabía que venían a buscarlo para entregarlo. Nuestro Señor Jesucristo nos da una gran enseñanza y que aún nosotros sabiendo quiénes son nuestros enemigos, nosotros debemos orar por ellos. La palabra dice que los pensamientos de nuestro Dios no son nuestros pensamientos. El único que dice que hay que orar por los enemigos es Dios. Sin embargo, en el mundo secular que vivimos queremos venganza. Amar a nuestros enemigos. Nuestro Dios nos da una enseñanza totalmente increíble en esa parte de la palabra, y yo creo que es necesario que simplemente no la leamos por leerla, sino ponerla en práctica, como el maestro de los maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Ok. Dios bendiga. ¿Puedo aportar Gracias, algo? José. Gracias, José. Carlos pide la palabra. Sí, pastor, buenas tardes, hermanos, con todos. A mí me impresionó cuando Jesús dijo quién me entregará, y cuando Jesús ya sabía quién iba a entregarla, él no sintió rencor, no sintió odio, él mostró amor hacia nosotros, y ese ejemplo debemos seguir, ¿no? Aunque al lado de nosotros están nuestros enemigos, los que hablan nuestro mal, pero aún así tenemos que practicar ese amor que Jesús demostró ante sus discípulos. Gracias, pastor. Sí, eso. Muy buen aporte, Carlos. Es cierto. Bien, amigos, vamos al paso 3 de nuestro método de las 4C, que consiste en noches, 6 pastor. preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes de esta historia, por favor? Buenas noches, Dios le bendiga, pastor. ¿Me Hola, escucha? Luz Esperanza. Sí, Dios le desea bendiga. responder la pregunta. Sí, Yo bendiciones. quería aportar algo a la pregunta anterior respecto a Judas, cuando dice en el pasaje, de momento, que dice, el Hijo del Hombre, ay, disculpe un momentico, que me perdió aquí el versículo. No, tranquila. Dice, pobre de aquel que me traicione y me entregue. El Hijo del Hombre, más vale no haber nacido. Yo entiendo que nosotros como cristianos, cuando empezamos a conocer de Dios, que sabemos cuál es el camino, no nos podemos dejar llevar por deseos, por envidia, por cosas que anhelamos, porque a veces nosotros cuando buscamos de Dios, creemos que queremos que Dios nos dé todo lo que pidamos, ¿sí? Entonces, a veces estamos equivocados porque Dios sí nos da las cosas a nosotros, pero lo que nos puede servir. Y yo pienso aquí que Judas traicionó a Jesús, puso mejor el ojo en el dinero, en la avaricia, lo traicionó. Entonces nosotros, teniendo el conocimiento, sabiendo quién es Dios, no debemos dejarnos llevar por las cosas materiales, sino poner las cosas los ojos en las cosas de arriba. Porque sabiendo quién es Dios, las cosas con Dios son bastante duras. Cuando nosotros nos salimos del camino, retrocedemos, nos dejamos llevar por las cosas del mundo y nos retrocedemos y caemos así como le pasó a Judas, nos va bien mal. Entonces nosotros como cristianos debemos estar basados y seguir el camino y no dejarnos llevar por las tentaciones y por las cosas del mundo que nos ofrezca el enemigo. Ese es mi Sí. aporte. No, sí es cierto. Judas se dejó llevar por sus malos deseos, ¿verdad? Por su amor al dinero. Gracias, hermana. José Calles, buenas noches. Desea responder la pregunta 1 estamos en Mateo 26, amigos, de 17 a 29. Ya vamos a las preguntas de considerar.
José Calles Fernández, por favor. Buenas noches, bendiciones para todos. Sí, pastor, los personajes de la historia son Jesús y los discípulos. Ujú, ujú. Bien, bien. Ah, ¿algún otro personaje? Amén, Excelente. amén, amén, José ya mencionó los principales. Le damos la amén. palabra a Cristian. Cristian levanta la mano. Gracias, Cristian. Hola, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Me Igualmente, había Cristian. quedado enganchadito así con lo anterior, justamente de Judas. Si usted me permite un minuto compartir algo que a mí me parece muy importante y más para este tiempo, que son los últimos tiempos. Yo que Judas fue un discípulo cercano de Jesús, anduvo con él, caminó con él, le vio sanar, le vio hacer milagros, resucitar muertos, le vio hacer tantos milagros al Señor. Y él también tenía la misma autoridad que tenían todos los otros discípulos, ¿no es cierto? Porque si todos los otros discípulos también predicaban, también enseñaban o también imponían mano, él también. Él tenía el mismo privilegio y él tenía la misma autoridad espiritual que los otros. Pero hay algo tremendo porque Jesús sabía, aún Jesús sabiendo que él era el que lo iba a traicionar, de cualquier manera él le dio la autoridad y también él lo respaldó en todas las cosas que él hacía. Hoy por hoy nos encontramos en un tiempo muy difícil espiritual, un tiempo muy, en los últimos tiempos, ¿no? Y estamos en los tiempos de Judas quizás, porque muchas de los ministerios están poniendo sus ojos en el dinero, están predicando un evangelio de prosperidad, están, no sé, discúlpeme si por ahí no es lo que estaba preguntando usted, pero en este último tiempo vemos que grandes iglesias, profetas, apóstoles, están predicando un evangelio de prosperidad, están predicando un evangelio de diezmo, de ofrenda, de pacto, de siembra, de milagros, de prodigio, de maravilla, y sabemos que este es el último tiempo. Si bien Dios tiene autoridad para hacer todo esto, ¿no es cierto?, que ellos mismos predican, pero este no es el tiempo de eso. Estamos cayendo en el mismo espíritu que tenía Judas. Dios te usa a decir, no, pero en mi iglesia hay sanidades, hay liberaciones, se levantan los enfermos, pasa un montón de cosas. Y claro que sí, porque Judas también lo hacía, pero no estaba bien delante de Dios. O sea, Judas traicionó a Jesús, pero aún teniendo envenenado por el dinero y por todo lo demás, igual sucedía el milagro. La palabra de Dios dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios, aquellas personas que no hayamos hecho las cosas bien o las hayamos hecho, le vamos a decir, Señor, pero en tu nombre ya eché fuera demonio, en tu nombre están enfermos, en tu nombre, y él que nos va a decir, retírate, no te conozco. Entonces no hay que confiarse por ahí. Si en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestra vida ponemos la mano sobre los enfermos y los enfermos son sanos. No hay que confiarse si reprendemos demonios y las personas son liberadas. Lo que hay que confiar es poner, como decía la hermana, los ojos en Cristo, en Jesús, y no poner los ojos en el dinero, porque sabemos que las cosas que compra el dinero quedan en esta tierra. Entonces, por ahí ese era mi pequeño aporte con respecto a Judas, pastor. Sí, Amén, gracias. ¿puedo aportar algo? Gracias, Cristian, por la Amén. advertencia. Ok, Néstor, adelante. Amén. Gracias, Cristian. Ahí miramos, ya lo dijo el compañero, que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, también miramos el personaje del amigo, el amigo que no miramos el nombre, no sé, el amigo que Jesús envió porque ellos le preguntaron dónde vamos a preparar la cena. Fueron a la casa de un amigo. Ahí los personajes son los dos, Jesús, los 12 discípulos y el amigo de la casa. Gracias. A lo que dice el compañero, el pastor que está hablando, Jesús vino con un ministerio completo. Vino con un ministerio completo porque Marcos 16:15 lo dice claro. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas. Pues el ministerio de una iglesia tiene que ser completico. Lo único es que no tenemos que tener avaricia, ni prosperidad, de eso, porque el Señor dijo también en 1 Juan que así como prospera tu alma, tiene que prosperar todo, porque si no, no construimos iglesia. Amén. Entonces, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe ser completico. Allá el hombre que se desvía.
Amén. Esa es la palabra. Ok, gracias. Gracias, Néstor. Y gracias, sí, por agregar al amigo que no tiene nombre en la Biblia, pero al Señor que les prestó el aposento alto, ¿verdad? Otro de los evangelios nos indica que era un cuarto, o sea, un aposento alto en su casa. Bien, gracias, José Calles. Gracias, Néstor, por responder la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Veo la mano de Marta. Liliana, Marta, ¿desea responder la pregunta 2, por favor, Marta? Muy buenas noches, sí, señor. Sí, yo quería, pues, sí, todos los hermanos ya comentaron lo de los personajes. También estaban los que lo atraparon, los que cogieron al Señor, a Jesús. Y en la pregunta, los objetos serían la copa, el cáliz, las copas, que eran varias, el pan, también estaban, bueno, la loza, Ujú, asientos, porque estaban sentados, la mesa, ujú. bueno, muchas cosas, creo yo. Gracias. Ok, muy bien, Marta Liliana. ¿Qué otros objetos? ¿Alguien ha identificado algún otro objeto? Leonor, por favor. Gracias, Marta Liliana. Leonor, ¿desea aportar? Sí, Leonor. No, no le escuchamos, Leonor. Puede activar su... Ahora sí, ahora sí. Listo, bueno, muchas gracias. Ok. Los objetos que yo consideré aquí está la ciudad, la casa del amigo donde se celebró la Pascua, la cena, perdón, la mesa, el plato, el pan, la copa, la sangre, el cuerpo y el reino del Padre. Son los objetos que yo vi. Ujú, ujú. Muy bien. Pues yo creo que ya vamos, tenemos una lista muy completita de Leonor y Marta Liliana. Sí, Jesús menciona fruto de la vid, pero eso es el contenido de la copa, lo que está dentro de la copa, pues que lo que crece en una vid, pues uvas, así que ahí era se sabe que la costumbre judía era tener vino. Y obvio que comiendo la pasca hubiera habido había un cordero, ¿verdad? Eso fue digamos, el plato fuerte de la cena. Em, ok, y eso no era opcional, eso fue la ordenanza de Dios para la cena de la Pascua. Ok, bien, vamos a la pregunta 3. En un ratito más hablaremos más acerca del pan y la copa. Pero vale mencionar que era pan sin Sin levadura. levadura. Ujú, sí, sí, sin levadura, por supuesto, porque están en la fiesta de los panes sin levadura. Era un tiempo, tiene un significado espiritual. La Biblia nos indica que sacar la levadura es como un señal de arrepentimiento, de como saca el pecado de tu corazón, más bien. Se trata de levadura, se trata de arrepentirse. Es como una limpieza, pero sobre todo, pues sabemos que va vinculado con la Pascua judía, que hablaremos un poco más adelante. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Dónde estamos? Solo un detalle que ya mencionamos, pero hay que repetir. ¿Dónde estamos? En Jerusalén. En Jerusalén, sí, porque dice, Jesús les indicó ir a la ciudad, ¿ok? Y sabemos de los otros evangelios que en un aposento alto, ¿verdad? En la casa de un cierto hombre que no tenemos su nombre, pero cierto hombre sin nombre y en la ciudad de Jerusalén, bien, bien. José Calles desea aportar.
Perdón, vi su mano, tal vez. Sí, pastor, yo tengo aquí que en el aposento alto de una casa, para la respuesta de dónde ocurrió la historia. Ok. ¿Quiere usted responder ya la pregunta 4? ¿Desea? No se calles. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre la historia? Fiesta de los panes sin levadura. Ocurre el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ya se había mencionado también. Sí, exactamente, exactamente. Eso viene siendo jueves bueno, para nosotros es jueves ya a la tardecita, a la noche, ¿verdad? Ok. Acuérdense que un día judío corre de 6 p.m. más o menos, o sea, la puesta del sol hasta el día siguiente. O sea, ellos más o menos de 6 p.m. a 6 p.m. es un día. Ellos cuentan, nosotros vamos técnicamente de medianoche, o sea, 12 de la madrugada o de la noche o hasta el día siguiente, 11:59, pero ellos tienen otro ritmo, ¿verdad? Bien, sería jueves, entonces a la tarde noche, estamos en la última semana, lo que algunos le dicen Semana Santa, ¿verdad? Ok, estamos pocas horas antes de que Jesús esté en la cruz, estamos durante la fiesta de la Pascua judía, ok, la cual hablaremos todavía de esa conexión, ese vínculo. ¿Cuál es el problema de esta historia? ¿O cuáles son los problemas de esta historia? O sea, el problema de qué problema qué problema hay con los discípulos, con Judas, Em, qué problema enfrenta a Jesús. ¿Cómo ven? Hay muchos problemas aquí realmente. ¿Qué problemas identifican, amigos? Okay. Está la traición de Judas por un lado. Okay. La Perdón, creo traición. sí. Mm. O sea, es lo obvio, es que pues Judas ha traicionado a Jesús. O sea, ya lo vendió antes de la cena, ya había recibido dinero, o sea, ya había acordado con los fariseos para 30 monedas de plata. Eso sí es lo obvio. ¿Qué problema observan ustedes en los discípulos? Pastor, Luz Esperanza. ¿Qué problema bueno, observa? había un problema con Judas. Judas es de todo el asunto de aquí. Ok. Judas vendió a Jesús, pero él después se arrepintió y fue a devolver el dinero. Quiso resolver el problema, pero ya no había vuelta atrás. Ya él Ok. había cometido su pecado y no pudo solucionar el problema. Y el problema de él fue que él ni siquiera buscó para arrepentirse, sino que fue tan cobarde que prefirió matarse. Sí. Entonces, a veces nosotros cuando buscamos el camino de Dios, no es fácil. Para entrar por la puerta estrecha hay que dejar muchas cosas. Como dice la palabra de Dios, toma tu cruz y sígueme. Tienen que olvidarse de los hijos, de la mamá, olvidar todo hasta la misma vida de uno. Y a veces cuando nosotros nos encontramos incluidos en ese proceso, muchas veces son difíciles. Yo lo digo porque me ha tocado pasar muchas cosas y a veces retroceder. Pero la palabra de Dios dice que no le gusta que hay que retroceda. Jesús, a veces nosotros nos ponemos cobardes, pero tenemos que seguir caminando y si pecamos tenemos que arrepentirnos, levantarnos y seguir. Pero Judas fue tan cobarde que prefirió no matarse. Entonces él cometió el error y el problema que tuvo que ni siquiera lo pudo resolver. Esa es mi opinión. Ok, gracias, Luz Esperanza. Sí, está ciertamente el problema con lo de Judas, que amaba el dinero. ¿Qué problema observan ustedes con los otros discípulos? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo está la cosa con ellos? Bien, Alex primero, después Ramón. Alex. Profesor, Sí. yo encuentro el problema por el apóstol Pedro, que le negó 3 veces a Jesús. Pero él después se arrepintió otra vez.
Ese mismo. Está apagado su micrófono, pastor. Ay, perdón, Alex, buen aporte, es cierto lo que dice, gracias Ramón, es un buen aporte que ciertamente los discípulos están flaqueando en su fe, ¿ok? Gracias, Ramón, adelante. Sí, cuando yo veo el problema, aparte de que el Señor anuncia que alguien lo va a entregar, donde yo veo el problema es que los discípulos se preocuparon, como que se atribularon. Oye, yo no quiero ser yo, seré yo. Entonces hubo como una pequeña preocupación, turbación entre ellos, porque nadie quería estar en esa camisa o estar en ese lugar de ser la persona que iba a traicionar a Jesús. Entonces hubo una conmoción, como una inquietud de los discípulos, porque alguien de ellos le iba a entregar y Jesús no le especificó quién era y todos estaban preocupados. Ahí yo veo ese pequeño problema con ellos que lo turbó por momentos. Sí, Ramón, imagínense, imagínense si yo anuncio aquí en este grupo de, hoy en la clase hay un hipócrita. No, todos estaríamos así de, ¿quién yo, profe? ¿Quién yo, profe? Pues nos sentiríamos muy tristes, feos, angustiados, ¿verdad? Y entonces sí, está eso. Y también piensen en cómo se siente Jesús, que sabe que esta es la última vez que se va a sentar así, de esta manera con ellos. Ya como resucitado, glorificado, sí, Jesús va a pasar tiempo con ellos, pero muy bien. Pastor, Ok, le damos la palabra a José Calles. Ok, José Calles. Sí, pastor, estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano Ramón, pero yo lo veo como una duda que le entra a los apóstoles, que no hay seguridad de sí mismo, porque ellos empiezan a preguntar, ¿seré yo, pastor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y se calman cuando Jesucristo revela a Judas y él se levanta y se va. Jesucristo lo revela, pero no lo detiene. Entonces, ese es el problema que veo yo con los otros pastores, que les entra como especie de una duda, así como lo dijo el hermano Ramón también, pero yo lo veo como si fuese una duda en ellos, que no sabían no tenían seguridad ellos de si eran ellos o no los que iban a traicionar a Jesús. Gracias. Buen aporte, José Pastor, Calles. Le damos la palabra a le quiero, Le damos la palabra a Edgardo Morales. Él ha levantado la mano de manera indicada. Gracias, Edgardo. Edgardo, por favor, ¿quiere activar Ay, su micrófono? perdón. Ahora sí, ya encendió el micrófono. Pacientemente esperé Sí, a gracias. Jehová. Bueno, no, creo que hay una situación ahí que, bueno, nos pasa tal vez a todos, ¿verdad? Que en algún momento nos ha tocado, pues, fallar, ¿verdad? Nos ha tocado fallar y muchas veces también hemos creído que estamos haciendo las cosas bien, pero ese asunto personal de cada uno, que tenemos muy dentro de nosotros, nos cuesta a veces sacarlo delante del Señor, ¿verdad? Y a veces vamos donde personas equivocadas. La vez pasada escuchaba una enseñanza sobre este tema y me pareció muy interesante porque dice que Judas, él fue a donde las personas equivocadas cuando hizo todo, ¿verdad? Él fue y quiso redimirse, pero fue donde las personas equivocadas. Y yo creo que a veces nos pasa eso en nuestra humanidad. Queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Y yo creo que, bueno, los 12 discípulos, todos tuvieron sus asuntos, ¿verdad? Porque eran seres humanos, eran personas que estaban expuestas a su humanidad
Y Jesús ya conocía los corazones. Él conocía quién lo iba a traicionar, quién lo iba a negar, quién era más incrédulo, quién era el hijo amado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que yo veo ahí es que Judas pudo, ¿verdad? Pudo también haber buscado el arrepentimiento genuino para encontrar esa salvación, pero fue al lugar incorrecto. Y con los demás discípulos sobre la situación de que ellos se preguntaban si era uno o si era el otro, es porque también tenían cosas en sus corazones, ¿verdad? Entonces, siento que por ahí, yo me identifico mucho, ¿verdad? Con los discípulos en eso, porque uno trata de caminar, ¿verdad? En el camino de Dios, en el camino del Señor, y tiene esas situaciones que lo ponen a uno a veces a flaquear, ¿verdad? Porque tal vez a veces uno pone la mirada en otras cosas o quiere solucionar las cosas de la manera que uno cree que es, pero sabemos que el único que siempre va a estar ahí y nos va a dar la verdadera paz y el verdadero gozo en nuestros corazones es nuestro Señor Jesús. Y Él siempre está ahí, ¿verdad? Y Ese sí. era mi aporte, compañeros. No, muchas gracias, Edgardo. Es cierto. Y de saber que la gracia de Jesús es suficiente para para cubrir todos los pecados, incluidos los de Judas, ¿verdad? Si Judas le dice, perdóname, Señor. Claro que sí, Jesús le perdona, pero más bien cae en la desesperación, ¿verdad? Desesperanza, pues qué triste. Muy bien, muy bien. Ahora vamos al paso de consolidar, amigos. ¿De qué trata la historia, amigos? Pastor, Ah, sí, ¿me Luz puede dar un Esperanza. permiso? Sí, Luz Yo Esperanza, quería adelante. que te decir que ahí, en medio de la dificultad, ahí había muchos problemas. Ok. Porque fíjense que cuando arrestan a Jesús, Pedro saca la espada y le corta una oreja a uno de los que vienen a arrestar. Y él le dijo que no había necesidad de sacar espada, porque que espada saca, espada le dan. Entonces, le quiso decir que los problemas no se arreglaban así de esa manera, sino de otra manera, porque él necesitaba ayuda, le podía pedir a Dios que le mandara muchos ángeles. Primero. Segundo, también en medio de los problemas, cuando nosotros estamos en un proceso, en una dificultad, cuando nosotros pensamos que las personas que están más cerca de uno, los familiares, los amigos, son los primeros que se alejan y lo dejan solo a uno en la dificultad, como hicieron los discípulos que siempre estuvieron con Jesús y en el momento del proceso todo el mundo lo dejaron, otros los negaron. Y quiere decir que a veces nosotros contamos mejor con el particular que más que con la familia o con cualquier persona o amigo, porque cuando te llega la enfermedad, cuando te llega la persecución, es cuando se ve quién es el verdadero amigo, quién es el verdadera familia, quién es el que lo apoya, quién es el que sale al frente. Entonces, eso le pasó a Jesús con los discípulos. Lo trataron como si fuera un ladrón, lo trataron a palos, a piedras, a garrote, dice aquí en la Biblia. Entonces, así es en la vida real también con nosotros. Cuando nosotros estamos en medio de un proceso de dificultad, todo el mundo se aleja, se lo dejan solo, nadie lo conoce, todo el mundo lo señala, todo el mundo critica y se le cierran todas las puertas a uno. Entonces, así es la vida. A veces nosotros andamos y creemos que el mejor amigo es el peor enemigo. Como dice la Biblia en un pasaje que dice, de que mi pan comía, ese me mordió en el cancañá. Y así son todas las cosas, nos sirven para que nosotros también aprendamos y tengamos el don de discernimiento y mirar bien las cosas, quién es el verdadero amigo, a quién le vamos a entregar nuestro corazón, nuestra amistad, nuestra confianza. Ese es mi aporte. Ujú, ujú. Ok. Sí, gracias. Gracias, Luz Esperanza. Ok. Bien, amigos, las preguntas de consolidar. Son 4 preguntas
La primera es de qué trata la historia y queremos hacerlo en pocas palabras, 5 o 6 palabras como un título. ¿Se acuerdan? Un título tipo, ¿qué título le pondrían a esta historia? Ramón en el chat dice la institución de la Santa Cena. Nair, ¿qué título le pone usted a la historia? Nair. Le pondría Jesús nos revela su nuevo pacto. Jesús nos revela su nuevo pacto. Muy lindo ese tema del nuevo pacto. No le hemos mencionado mucho antes. Amigos, si quieren, después de la clase, eso del nuevo pacto se explica muy bien en el Jeremías capítulo 31, que acabo de poner en el chat, pero básicamente habla de que ya no es como de que, si eres fiel a mi ley, yo seré su Dios, como en el Antiguo Testamento. No, ahora dice, yo seré su Dios y perdonaré su pecado. Punto. O sea, es un pacto unilateral, es un pacto de gracia. Realmente no es un nuevo pacto, sí, de que no existía antes de este punto, pero es nuevo en el sentido de que Jesús cumple. Jesús cumple con nuestra parte. Jesús cumplió con nuestra parte del pacto. ¿Me explico? Eso es lo que es nuevo, ¿ok? Bien, Néstor dice, Jesús saca a la luz la verdad. Muy bien. Leonor dice, mi tiempo está cerca. Muy bien. Ramón pide la palabra. Adelante, adelante. Sí, que me gustó esa palabra, profesor, unilateral. Es decir, como explicando un poquito, porque yo sé que todos los hermanos entienden esa palabra, pero me gustó tanto que quise abundar, donde Jesús mismo, él solo se comprometió sin necesidad de que nosotros los beneficiarios no tuviéramos que comprometer nada. Él quiso hacerlo. Él mismo se comprometió en crear ese pacto de derramar su sangre para beneficiarnos nosotros, sin nosotros poner nada a cambio. Gracias, profe. No, bien, qué buena explicación. O sea, unilateral, así como un lado, o sea, uno de un lado, son dos partidos y uno dice, yo lo hago todo, no se preocupen. Jesús es lo que Jesús está diciendo, como nos explica Ramón. Yo digo la primera cena del Señor, nada más para como que se conoce como la última cena, ¿verdad? Pero no, aquí yo digo la primera cena. ¿Por qué? Porque Jesús dice, bien sabemos que en Corintios y en otros lugares de las Escrituras tenemos también la frase, hagan esto en memoria de mí. O sea, Jesús celebró esta cena, pero nos la encomendó a nosotros también para celebrar. Cumpliendo lo descrito, dice José Peña. Marcela dice la preparación para la Pascua. Alguien en la mañana creo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita del mundo el pecado. O sea, las palabras de Juan Bautista, ¿verdad? Señalando a Cristo, el Cordero de Dios. La traición al descubierto, dice José Eguren. Muy bien, José. Ok, amigos, pues pasamos. Ay, a ver, otro más. Sí, mi tiempo está cerca. Excelente, Edgardo Morales. Qué bueno. Pregunta 2. ¿Qué pecado identifico en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado me lleva a confesar esta historia? Okay. El más obvio es lo de Judas. ¿Qué pecado cometió Judas? Ya hemos tocado el tema, Nair. Bueno, el pecado es codicia, la codicia y la traición, ¿no? Pero, ¿qué pecado veo? Bueno, que muchas veces me incluyo, ¿no? Lo voy a hablar en general, pero me incluyo, que en las iglesias últimamente muchos queremos estar en el frente. Y eso es un poco también querer aparentar.
O sea, queremos tener el poder, porque acá los fariseos lo que querían era el poder, por eso compran al Judas para que entregue a Jesús. Y bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? Querer aparentar delante de los hermanos, que como estamos en el frente tenemos cierto poder. Eso es un pecado también, ¿no? Era lo que quería aportar. Ok, gracias Nair. Ok, muy bien. ¿Alguien más ha identificado algún pecado? Creo que durante la clase hemos mencionado varios, el amor al dinero, hasta eso como pasa en muchos ministerios, ¿verdad? Se trata de sacarle plata a la gente, pero aparentan, como nos decía Nair, ¿ok? Es lo mismo que hacía Judas, ¿verdad? Muy bien. José, ¿algún pecado? Y también nosotros debemos confesar el amor al dinero. Seamos sinceros, a veces hemos puesto la prioridad al dinero más que a las riquezas eternas. José, adelante. Sí, pastor, a veces nos sentimos tentados a negar a Jesucristo como nuestro Salvador y queremos amar algo diferente a Él por nuestra condición por nuestra naturaleza pecaminosa. Ujú, ujú. Ok, es cierto, nosotros también negamos a Jesucristo. Eso es lo que vemos tanto en Judas como en Pedro también, ¿verdad? En esa misma noche va a negar a Jesucristo y, ok, decimos, ¿quién? Yo nunca lo haría, ¿verdad? Yo nunca voy a traicionar, yo nunca voy a negar. Es esa como tipo arrogancia, ¿verdad? De yo no, yo nunca. Y hermanos, el orgullo antes de la caída, ¿verdad? Tomemos en serio la carne pecaminosa dentro de cada uno. Somos capaces de pecados horribles, ¿ok? Admitámoslo, somos capaces de pecados horribles. Es solamente la gracia de Dios que nos salva de hacer desastres todos los días. Y la verdad es que probablemente en algún momento de nuestras vidas hemos cometido pecados muy graves y feos y horribles, como Pedro, como Judas, como el rey David, ¿verdad? El rey David también. O sea, pero lo bueno es que la gracia de Jesucristo Bueno, eso viene en la pregunta siguiente, ¿verdad? Del amor de Cristo. Ya me estoy adelantando. Vamos a la pregunta siguiente. ¿En qué parte de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? O sea, ¿en qué versos, qué palabras ven el amor de Dios? Perdón, una pausa. En el chat, Edgardo dice, he traicionado muchas veces a Jesús siendo desobediente y pecador. ¿Okay? Creo que eso es lo que más duele a Jesús. Me encanta cómo lo puso Edgardo, porque él no dice la gente. No, él dice yo he traicionado. Excelente, Edgardo, y gracias por la confianza. Yo también, Edgardo. Y lo bueno es que vamos a ver que Jesús nos perdona. El pecado, sí, rebeldía, el amor al dinero, gracias, Néstor. Ingratitud, dice Ramón, que Dios nos libre en el nombre de Jesús de la ingratitud. Yo también, Ramón, he vivido sin agradecimiento, con ingratitud en mi corazón. Okay. Que Dios nos perdone. A mí también, Ramón. Ok, ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios? ¿En qué versos, qué palabras, qué frase te hace saber, wow, Dios me ama mucho? Ok. José Calles. Bueno, ¿Dónde? pastor, vemos el amor de Dios en la acción de Cristo que entrega su cuerpo para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y sí. O sea, cuando él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, también está indicando lo que está a punto de hacer, ¿verdad? Porque están comiendo todo esto va vinculado con la Pascua. Acuérdense, amigos, sí saben la historia de la Pascua, que
que la sangre del cordero se pintaba en los postes de la puerta y porque ese cordero se mata para salvar al primogénito. Jesús está diciendo, nadie, en Juan 15, o sea, esa misma noche, Jesús está hablando y todas sus enseñanzas, lo que Jesús les estaba diciendo, viene grabado en Juan 13, 14, 15, si lo quieren leer. Es muy lindo y más. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que esto, que entrega su vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús está haciendo por sus discípulos y lo está haciendo por nosotros. Jesús se entregó por ti, amigo, amiga. Okay. Narcisa dice, me uno al hermano yo también. La misericordia de Jesucristo. Qué bien, Narcisa. Es eso, la misericordia de Jesucristo. Totalmente de acuerdo con Narcisa, con José Calles. Nair dice, el amor de Dios, viene en versos 26, 28, cuando Jesús ahí nos da su cuerpo y su sangre. ¿Y para qué? Dice, sangre del nuevo pacto, que es un pacto de perdón, derramada por muchos. Somos 24 en este curso conectados ahora mismo y si alguien está viendo la grabación después, también usted incluido viendo la grabación. Pero Jesús, cuando dice derramada por muchos para perdón de los pecados, está hablando de nosotros. Qué buena noticia tenemos aquí. Su sacrificio, dice Edgardo, 26, 27, 28. Ramón, sí, concuerda, versos 26, ¿Estás comiendo? 29. ¿Quieres ¿Ok? que te haga churrasco? Bien. Bueno, tengo unas últimas cosas que quiero compartir con ustedes en los últimos 2, 3 minutos. Pues, ahora, ¿qué vamos, movidos por el amor de Cristo, qué vamos a hacer, amigos? Nosotros también vamos a servir como Jesús lavando los pies. Nosotros también vamos a perdonar. Nosotros también vamos a celebrar la Santa Cena, para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y para recibir el perdón de pecados en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Necesitamos esta seguridad, necesitamos celebrar la cena con amigos en Cristo, con hermanos, hermanas en Cristo, ¿ok? Perdón, voy a solamente dejarles unas cosas acerca de la cena porque seguramente tienen preguntas. En otro curso, amigos, se enseña acerca de la cena del Señor, de la comunión, ¿ok? Hay un curso que se llama Sacramentos y Oración. Les va a gustar mucho, en que hablamos del bautismo, de la cena. Este tema, la cena a veces se llama Santa Comunión, porque comunión es conexión entre el pan y el cuerpo de Cristo, la sangre y la copa, ¿ok? Hay una unión, es una comunión entre el Señor Jesús con nosotros, comunión. Es una comunión entre los creyentes que están celebrando la cena como un solo cuerpo, un solo pan. Qué lindo es de tener conexión en un mundo cada vez más desconectado, conectados digitalmente, pero desconectados así personalmente, pues necesitamos más conexión con Cristo, con su cuerpo, con su sangre y el uno con el otro. Se llama a veces también la Santa Cena, la Cena del Señor, Eucaristía. He escuchado ese término que simplemente significa acción de gracias. Eso viene en Corintios 11, 24. Algunos le dicen el sacramento del altar, pero bueno, el punto es que estamos hablando de la Santa Cena. Si quieren buscar, este tema viene en Mateo, Marcos, Lucas, en los 3 evangelios, también en Corintios, la primera
carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 5 y 11, ¿ok? Habla mucho de la cena, ¿ok? Ahí es donde, si uno quiere investigar más el tema, ¿cuál es la conexión entre la Pascua judía y la cena del Señor? Pues ya tocamos este tema. En los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel estaba en esclavitud bajo el faraón, ¿ok? En Egipto. Y Dios, ¿cómo salvó a su pueblo? Pues los liberó con 10 plagas, y la última plaga de los 10 era una plaga para ejecutar, sí, ejecutar al primogénito, al hijo mayor de cada familia en Egipto, hasta los animales. Pero si una familia mataba al cordero, según el mandato de Dios, y pintaba la sangre en los postes de la puerta, se salvaba el primogénito. Y Dios dijo, cada año quiero que celebren este suceso, cada año. Y no es casualidad, no es un accidente que en esa misma noche, en la noche en que se festeja la Pascua, Jesús se está preparando para dar su vida en rescate por nosotros, porque Jesús es nuestro Cordero Pascual. 1 de Corintios 5:7 lo indica. Juan Bautista le dice a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro dice en una ocasión que Dios no nos salvó con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto. Eso en 1 de Pedro 1:18. O sea, al tomar la cena, amigos, recordamos el precio que pagó Jesucristo. Que la sangre del cordero los liberó de la esclavitud, y la sangre de Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Esa es la conexión entre la Pascua. Amigos, en la cena Jesús da el pan y el vino, su cuerpo, su sangre a los que la reciben, porque Jesús dice, esto es mi cuerpo, ¿ok? Y del contenido de la copa, él dice, esto es mi sangre del pacto, es derramada por muchos, ¿ok? Entonces, amigos, nosotros queremos enseñarles a usar lenguaje bíblico. Es muy común hoy en día que en las iglesias te van a decir, sí, el pan representa el cuerpo de Cristo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Jesús mismo dice, el pan es mi cuerpo, ¿ok? Jesús con la copa, él dice, esto es mi sangre. No dice representa, no dice simboliza, ¿ok? ¿Por qué es importante eso? Porque verdaderamente están presentes el cuerpo y la sangre de Cristo. No somos, ¿cómo se dice? Caníbalos de los que comen carne humana. No, eso sería pensando carnalmente. Estamos en fe, creyendo la palabra de Dios. Jesús mismo dice, es mi cuerpo, lo doy por ustedes. ¿Okay? Es mi sangre, lo doy por ustedes. ¿Okay? En el curso Sacramentos y Oración se explica este tema más, pero es un acto de fe, amigos. También creer las palabras de Jesús. Jesús dice, esto es. ¿Okay? Vamos a tomar su palabra como verdadera. Muy bien. Ramón indica que está tomando el curso Sacramentos y Oración ahora mismo. Así que muy bien, Ramón. Gracias por compartir y animarnos. Bien, punto clave, amigos, ya para clausurar la clase. Jesús dice que la cena es para el perdón de pecados. El pan y el vino están ahí, y creemos que el cuerpo y la sangre están ahí presentes para el perdón de nuestros pecados. Qué bueno es Jesús con nosotros. No es un sacrificio otra vez, ¿ok? Jesús ya hizo el sacrificio. Entonces la cena no es sacrificando a Cristo una y otra vez. No, ya no hace falta, ¿ok? La carta a los Hebreos nos explica que ya no hacen falta más sacrificios. Jesús, su sacrificio es suficiente, ¿ok? Y en la Santa Cena gozamos de la comunión que tenemos con Dios,
y con nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. Qué lindo es todo este tema. Es pura gracia que Jesús ha establecido un nuevo pacto en que Él nos da el perdón de pecados. Muy bien, amigos, vamos a cerrar la clase con una oración y después de la clase les paso la tarea. Bien, oremos. Señor Jesús, gracias por dar todo por nosotros. Es el amor más grande que se ha visto en la historia del mundo. Que tú te has Amén, entregado por Señor. tus amigos, por nosotros. Amén, Ahora, Señor. Señor, que nosotros también estemos Gracias. dispuestos a servir, a ser humildes y a entregarnos Muchísimas por gracias, nuestros Señor. amigos y por ti, Señor. Nosotros deseamos compartir este amor el uno con el otro, pero también con el mundo, porque hay muchos que no conocen tu amor, no saben que sus pecados ya fueron perdonados, no saben Tu lo que amor, hiciste Señor. por ellos, Señor Jesús. Así que nosotros tengamos la oportunidad de darle testimonio al mundo de tu amor. Bendice a cada uno en la clase, en el resto de la semana, que los guardes, que los cuides y que los fortalezcas con el mensaje de esta historia bíblica. Señor Jesús, gracias por dar tu cuerpo y tu sangre por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Gracias. Bendiciones, amigos. Que descansen. Bendiciones. Bueno, pastores, Dios les bendiga, queridos amigos, bendiciones.